Comienza Mujeres Innovadoras, un espacio pensado para acompañarte en todos los ámbitos de tu vida y ayudarte a convertir tus sueños en proyectos. Porque lo único imposible es aquello que no intentás. Conduce Mabel Mateos. Edición de contenidos, Cristina Castellino. MIA, Mujeres Innovadoras Argentinas, abre un espacio para que te sientas acompañada y estimulada en todos los aspectos de tu vida. Sumate, queremos ser cada vez más. Nuestro anhelo es que todas seamos MIA. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend, 'cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Otro martes a las 17 horas juntas. Volvemos a encontrarnos en este espacio que hemos creado pensando en ustedes. Hoy tenemos un nuevo programa especial. No sé bien cómo se llama porque fueron tantas las elecciones, pero creo que es sobre el resultado de las últimas elecciones, que ese es el tema en realidad. Saludamos y agradecemos a todos, a nuestra operadora. Si quieren comunicarse con nosotros, al teléfono 1156285068 o al WhatsApp 1126858040. Bueno, les recordamos además que este y todos los programas los pueden encontrar en YouTube, en Radio Innovadoras, y también en nuestro propio canal de YouTube, Mujeres Innovadoras Argentinas, donde los invitamos a que se suscriban. Bueno, vamos a tener... un poco el orden va a estar cambiado, pero bueno, ahora vamos a hablar de las efemérides y después también vamos a hacer la agenda para dejar a los invitados hasta el final. Bueno, en las efemérides de esta semana tuvimos el 15 de noviembre, fue el Día Mundial Sin Alcohol, que me acuerdo perfectamente porque justamente lo comentó alguien en nuestra reunión del 15 cuando estábamos brindando. Día Mundial Sin Alcohol. Y también el Día de la Educación Técnica, una educación que cada vez más es más importante. Después tuvimos el 19, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que es de lo que vamos a hablar. Y el 20, nuestro día feriado fue el Día de la Soberanía Nacional, que es fecha en la que se conmemora la batalla de la Vuelta de Obligado. Es una batalla en la que Rosas defiende de una invasión franco-inglesa. Así que, que fue muy importante para nosotros. Y el mismo 19 fue el Día de la Mujer Emprendedora. Vamos a pasar un pequeño video que es muy interesante porque marca condiciones de la mujer emprendedora. Está hecho por Alejandrina, que es nuestra auspiciante. Así que está perfecto que esté hecho por ella. Pasamos. Emprendedora, hablamos de la mujer emprendedora justamente como una salida laboral muy importante a la mujer, justamente por algunas cosas que decía el video, horarios más flexibles, mucho más libertad para el trabajo, o sea que la verdad que es una salida laboral muy importante para la mujer. Bueno, ahora sí, vamos a ir a la agenda. Y en la agenda, primero vamos a ir al pasado, que es un pequeño videíto sobre el evento que nosotros le habíamos comentado que íbamos a hacer, que fue el 15, sobre moda, belleza y arte. Así que vemos este videíto y seguimos.
Dale. Bueno, le faltó un poquito de música y salía un poco chatado, pero bueno, por ahí la semana que viene vemos si lo podemos mejorar. Gracias, Pilar. Bueno, y nos faltaría otra cosa. Tenemos dos. Uno que es el premio de Asempio, que está mañana, no sé si tenés el flyer. No, no importa, pues, dejemos ese, no importa. El premio Raquel, este es el premio Raquel Lieberman. El acto de entrega de los premios va a ser el 24 de noviembre a las 17:30 horas en el edificio de Bolívar 1, donde era el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el microcine. Nosotras, como mujeres emprendedoras, estamos presentadas con posibilidades de ganarlo. Así que si alguna escucha y tiene ganas de acompañarnos, estaría buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Nada más. Bueno, sí tengo que decir que mañana es el premio Asempio al hombre destacado del 2023. Esto se va a hacer en el Salón de FECOBA, Florida 15, tercer piso, y es de 16 a 18 horas. Así que si alguien quiere ir, perfecto, también están invitadas. Yo voy a ir, por supuesto. Bueno, ahora sí. Terminamos con todo esto y pasamos a nuestros auspiciantes, porque sin ellos sería imposible nuestro programa. Siga la Vaca. Casi 30 años de experiencia utilizando las mejores materias primas del mercado. Encontrala en sus locales habituales y ahora también en Siga la Vaca Express, Monroe 1802, donde sugerimos el combo para compartir para dos. Delivery y takeaway al 4781-7882. En Instagram, @Siga la Vaca Express _. Centurión, empresa de viajes temáticos y culturales. Visita su web www.centurionbyfiden.com.ar. Alejandrina Rocha, consultora independiente, dirige y desarrolla equipos de venta directa. Es líder directora de productos naturales de empresa de aromaterapia de origen suizo. Seguila en @Alejandrina Rocha Bienestar. Nagaiki, un espacio donde gestionar tus emociones y alcanzar la armonía. En Instagram, @respiranagaiki. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Bueno, aquí estamos de vuelta y ahora sí con el tema de la semana, que es las elecciones que tuvimos el domingo pasado y su resultado. A ver, primero quiero presentar a nuestros invitados. Constanza Serratore, que es doctora en filosofía y asesora parlamentaria, y que ha sido columnista en algunas oportunidades nuestra también. Horacio Acuña, también asesor parlamentario, con mucha experiencia porque está en el Congreso desde que llegó la democracia. Así que 40 años, Horacio. 40 años. Y Cristian Isernia, que forma parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es coautor del libro El desafío de las ciudades en acción y además es licenciado en Ciencias Políticas. Bueno, muy bien, gracias por venir a los tres. Bueno, el tema entonces es este. Ahora, yo hago pequeñas acotaciones que voy a hacer críticas al sistema electoral. Estamos con elecciones desde casi el principio de año. Esto fue una locura completa.
O sea, creo que habría que ver cómo esto se acorta un poco en plazos y en formas, ¿no? Y además, me parece también que lo de la boleta única, esa famosa reforma que nos estamos debiendo, es urgente, porque que tenga que haber 100.000 personas fiscales por partido para controlar las urnas es una locura y un costo que, bueno, particularmente Argentina no sé cómo hace para soportar tanto costo. Así que, bueno, después de esto, como principio, no sé si el resultado los sorprendió o no, pero bueno, los escucho a ustedes a ver por lo menos si se los sorprendió o no. A ver, Cristian. Yo quería comenzar con algo, me parece que después podemos retomar el punto de el resultado y el mapa electoral que quedó, ¿no? Luego de las elecciones, ¿no? Milei ganando en 108 municipios de 135 en provincia de Buenos Aires y bueno, el resto del país y el interior. Y más allá si el porcentaje fue abultado o no, me parece que hay un punto que merece la pena reflexionar y a mí me pasó, bueno, escribí un artículo hace poquito en base a muchos mensajes que me mandaron después de las elecciones, de mucha gente que estaba contenta, pero más me llamó la atención la gente que estaba con cierta bronca y resentimiento por las elecciones. Y me parece que es importante analizarlo. Yo no estoy de esa vereda, o sea, de la militancia kirchnerista, pero mucho se va a hablar sobre el legado. O sea, no podemos mirar para otro lado y no podemos negar que si hubiera ganado Massa, serían 20 años que el kirchnerismo hubiera manteniéndose en el poder. O sea, es el espacio político que más tiempo estuvo en el poder después de Carlos Menem, que tuvo que lograr una reforma de la Constitución para mantenerse 10 años en el poder. Y como maquinaria electoral no hay duda de que arrasó en una y otra elección, más allá del interregno de Mauricio Macri 2015-2019. Entonces, a lo que voy es, una de las heridas grandes que dejó para mí el kirchnerismo, ¿no? Es el hecho de anular a la persona por sí misma. O sea, la falta de iniciativa, o sea, ¿por qué todas estas personas tienen bastante resentimiento? En parte por directa o indirectamente tener que vivir del Estado. Y eso es algo que en este país no podemos dejar que vuelva a pasar. O sea, en eso puedo llegar a compartir ideas de Javier Milei, si es que en la práctica lo lleva, es de la libre iniciativa. Sí, porque es fundamental que un país, para que logre el desarrollo económico y el bienestar social, tenga un potencial enorme en las capacidades individuales y que cada uno pueda elegir el camino que más les guste sin coerción, más allá que sabemos justamente que el kirchnerismo logró estos resultados electorales históricos por una maquinaria clientelar basada en un verticalismo absoluto, más allá de la dádiva, no solo por los planes sociales, sino al mismo empresariado, los sindicatos, bueno, donde pudo expandir su poder, lo ha conseguido. Y mucho se va a hablar del legado del kirchnerismo. Estoy seguro que se escribió y se va a escribir, porque por una cuestión ya generacional está dejando de lado el espacio, ¿no? El kirchnerismo, vayamos a saber qué es lo que va a ocupar ese lugar, ¿no? Pero lo que hay que reconstruir, a mí me gustó mucho un analista, tiene un canal de YouTube, ¿no? Visual Politics, que me gusta mucho, hablaba sobre las oportunidades que vienen de la Argentina futura, y hay algo que, por ejemplo, no se habla mucho y que tiene que ver con el resultado de las elecciones. Es la franja etaria de 16 a 24 años en la Argentina, que si vemos específicamente ese sector poblacional es el que más crece en toda la región y es el que en proporción a la población el que más presente está en la Argentina comparado con otros países y es el que sufre las consecuencias de un deterioro económico y es el que más impacto, uno de los sectores poblacionales que más impacto negativo tuvieron en todas estas crisis, también pospandemia, y no por nada fueron los que más votaron a Milei. Entonces, ¿qué es lo que significa? Ahí tenemos una oportunidad de un capital humano que la Argentina tiene, ¿no? Que se puede transformar en creatividad, en innovación, en emprendedurismo, pero también hay cuellos de botella que la Argentina no resolvió y que Milei viene con un plan de gobierno de una plataforma, no de un gradualismo a lo que pensaba Macri en su momento, sino de ir de lleno a las reformas estructurales que este país necesita. Pero lo que más de Visual Politics me sorprendió es lo último, ¿no? Lo que aún no ha conseguido este país, que es
la definitiva consenso entre los partidos políticos sobre la visión de país que queremos. Y ahí está el gran problema y el dilema de cómo se va a lograr eso. O sea, porque las reformas estructurales no se van a lograr en 12 meses, en 6 meses o en 2 años. Todos los países del mundo, y nos tenemos que basar en ejemplos concretos, no en relatos, no en supersticiones, lo han logrado con diferentes personas que han ocupado el cargo del Ejecutivo y han continuado las políticas de Estado, partido político tras partido político que han recambiado su mandato. Entonces, ¿cómo lograr esa gobernabilidad? ¿Cómo se plantea? Él abrió el juego, ¿no? En el discurso inaugural Milei llamando a los espacios políticos a unirse. Pero eso ya lo han hecho distintos partidos políticos, distintas personalidades a lo largo de la historia y fracasaron. Simplemente quería dar ese punto de vista porque me llama poderosamente la atención, porque esta Argentina siempre es cíclica y volvemos a caer en los mismos errores. Y lo enfatizo cada vez que vengo a tu programa porque me parece el quid de la cuestión, ¿no? Y en eso mucho hablamos sobre la arquitectura institucional y bueno, en definitiva, lograr riendas sueltas a la Argentina de la que todos nos merecimos y la que queremos. Sí, hay algo que vos dijiste que me parece interesante y que quiero tomar, ¿no? O sea, esta Argentina clientelar creo que también se reveló. Creo que por una vez la Argentina pensó o la gente que más necesita piensa que está mejor ganarse el sustento con el trabajo que no mantenerse clientelar. Pero bueno, esa es una opinión porque hubo mucha gente humilde que lo votó. Sí, lo que pasa es que también tuvimos, como dijiste, 4 elecciones. ¿Cómo? Tuvimos 4 elecciones. Esa gente cuando votó gobierno de cercanía se expresó de una manera, cuando votó cargos ejecutivos nacionales se comportó de otra, votó distinto. Esto suele suceder siempre en las elecciones de medio término, donde uno vota lo que quiere porque no tiene el compromiso partidario, ideológico, de seguimiento de un candidato, de liderazgo, etcétera. Estas elecciones, ¿por qué se producen? Porque como en el último programa que tuvimos con Cristian hablamos de la institucionalización de los partidos políticos. El PRO tiene 148.000 afiliados y no tiene internas. Las internas las tiene que dirimir en unas PASO. El peronismo tiene, creo que, alrededor de 8 o 10 millones de afiliados. No hace una interna. Entonces, las instituciones están. No las estamos utilizando ni estamos institucionalizando los partidos políticos. O sea, no hay... a mí me hubiera encantado que se hubiera dirimido Bullrich, Larreta dentro del PRO y no en el seno de la sociedad. Sí, además esa fue una de las cosas que más desgastó a la gente. Exactamente. ¿No? Ahora, en definitiva, a ver, cuando llegamos al final, entre ese statu quo y el cambio, la verdad que hubo una fuerza por el cambio muy fuerte. Tanto que le sacó la palabra al PRO, ¿no? Ya el PRO no es el cambio. Yo no sé si... A ver, para mí nos unió el horror frente al espanto. Puede ser. Nos unió el espanto frente al horror. Porque si vos analizás a Massa como un candidato político en el seno de una sociedad, como candidato a presidente y no lo conocés, y lo escuchás hablar, es el mejor candidato que hay. Bueno, pero eso... Se mueve como pez en el agua, está cómodo con las preguntas, en muy poco se pone incómodo, no se saca, no se desencaja, te dice lo que querés escuchar. Bueno, pero no siempre Pero eso. nosotros lo conocemos, esa es la diferencia. Era seguir con esto. Yo creo que es contrafáctico, ¿no? Pero Massa se iba a sacar al kirchnerismo más rápido que no se lo sacaron los kirchneristas a Duhalde. Claro, ahora por otro lado también agobió la campaña, porque yo no sé, yo le decía el otro día a Constanza, yo por ejemplo tomo el tren y bajo en Retiro, voy a lugares estatales y la publicidad de UPCN sobre Massa hablábamos recién afuera eso, era asquerosamente agresiva. Me hizo acordar la saturación de la Claro, campaña que hubo en la campaña de Casella en la provincia de Buenos Aires, que saturaron a la gente. Claro. Que termina siendo contraproducente. O sea, siempre, ¿no? porque en realidad el gran movilizador de Massa también fueron los sindicatos, ¿no?
porque ellos... Son peronistas. Claro, Todos los que son claro, peronistas. claro, pero me parece como que saturaron un poco, ¿no? Así que... Creo que la gente se cansó, porque desde mi imaginario por ahí había un pacto posible entre Alberto Fernández y la oposición para tener la garantía de la gobernabilidad y sacarse el kirchnerismo de encima. Para no ser un presidente que fuera manejado por los designios de la vicepresidenta. Esto era, hasta la oposición estaba dispuesta a esto. No sucedió. Entonces, votar nuevamente a uno. A ver, ¿cómo explicarlo esto? Massa no pudo despegarse de ser kirchnerista, aunque no lo fuera. Eso no pudo conseguirlo nunca. Bueno, Porque pero, el discurso siempre fue asociado Massa a no Kirchner. podía. No podía. No podía No había hacerlo. forma que... pero No había forma, si a no ver, ganaba. saliera de Horacio, ahí. vos ves la lista de sus candidatos a diputados y eran todos de kirchnerismo Por más eso, pero no puro, puede todos separarse. puestos por Cristina. Sí, No podía pero a ver, separar. ¿quién Entonces, era el él candidato tampoco- cuando se armó la lista? Él tampoco Era de podía Pedro, moverse digamos. De mucho, Pedro. porque él tampoco podía moverse mucho, ¿te das cuenta? Cuando se armaron esas listas. Está bien, pero tiene la Él iba a presidencia de la tener- Cámara, ¿Cómo? tiene la presidencia de la Cámara, con Carmela Bueno, Moró. está Tipo que bien. tejió... A ver, Massa tejer poder sabe. Está bien. Sabe. Tiene cajas importantes Bueno, en el Estado. Se le terminan ahora, por suerte, pero bueno. bueno. Eso le permitió... También, a ver, hay un tema que tiene que ver con la seguridad y con el narcotráfico, que yo entiendo que la gente común no lo entiende, pero realmente yo creo que hay una relación entre narcotráfico y gobiernos kirchneristas, pero clarísima, para mi gusto. entre narcotráfico y política. Sí, pero ojo que cuando estuvo Macri retrocedió. Sí. Quiere decir que no es toda la política igual. No, pero plata negra en la política siempre. Siempre. Está bien, siempre pero circula. no Cajas en el oscuras. mismo No, nivel. no, a ver, una cosa A ver, es que liberar las Izarralde cocinas. de viajar a 30, 40 veces a Colombia no es una casualidad. Hay otra cosa. Acá vinieron dos periodistas de Rosario, en el canal de La Nación, a hablar sobre un libro que escribieron de el narcotráfico en Rosario. Dice, cuando vino la DEA a la Argentina, le dijo, muchachos, si a ustedes se le instalan las cocinas va a pasar esto y esto. Y exactamente todo lo que pasó en Rosario. Tiene un protectorado social, porque le dan beneficio a la sociedad, porque tienen su propio código penal, porque hacen escuelas, porque dan seguridad a la gente que se mueve entre ellos. Entonces son microestados. Eso le permitió hacer lo que hacen. Ahora, que no nos pase lo que le pasó a México. Cuando decapitan a los cárteles, después la segunda línea se creen los dueños y empiezan los despelotes que tenemos de tiroteos, muertes y Bueno, el y a otro ver quién día maneja la mataron droga. y dijeron, si Si gana gana Milei, Milei, vamos a seguir matando gente. O sea que es una amenaza. Creo que, a ver, estamos hablando de amenazas de los sindicalistas, de amenazas de los narcos, y bueno, ¿con quién estamos tratando? Pero siempre dentro de la chicos? ley. Y yo no lo defiendo a Milei. No, pero a ver, lo que me asusta es esa rémora de los 70, de amenazar con el Falcon Verde arranca por Almagro, no te hagas problema, como le escribieron al presidente de la UCR de la Juventud Radical. Esa rémora de los 70. Pero esa no es mi Eso me no, parece... sí, no, eso es son- otra amenaza más. Bueno, Horacio. pero, a ver, está Ricardo Bussi, suscribió el Tigre Acosta, Victoria Villarruel, ahí hay gente que viene a defender del 76 al 83, viene a hacer el antijuicio a la Junta. Entonces, esas cosas, yo no digo que Milei lo sea, pero hay una capa geológica en la sociedad que reivindica eso. Sí. Por eso yo siempre digo, combatimos el narcotráfico dentro de la ley. Obvio, Combatimos dentro de la ley. obvio. Siempre. Porque Obvio. cuando nos corremos un poco de la ley, empiezan los excesos. Bien, Tenemos historia de eso. sí, por desgraciadamente. supuesto, tenemos historias de Y eso. nosotros la hemos vivido. Y ojo, bueno, yo tengo una posición respecto al juicio, totalmente de acuerdo con el juicio de las juntas y demás, pero creo que faltó que, ojo, Alfonsín ordenó el juicio de las guerrillas, Fueron pero por- después, ¿qué pasó? Ahí Menem los indultó. los Menem indultó Menem. indultó a todos.
Estamos hablando del pasado. Claro, Claro. me indultó a todos. Por Después, eso te digo. otros dijeron van presos No, los pero militares, como nosotros no. Villarroel viene con esta historia, bueno, en Ahora, realidad... Alejandro Katz, que es un tipo que estaba con Macri, que es un filósofo ensayista. No, Alejandro Katz no estaba con Macri. No, me estoy confundiendo. El gordito. Sí, Bueno, Rosin. No. Sí, Rosy. En un libro le escribió ¿por qué el kirchnerismo es...? Bueno, se me fue. El tipo, en el primer capítulo dice, Argentina es un país que te obliga a vivir en un constante presente, no permitiéndote plantear un futuro, añorando un pasado que ni siquiera sabemos si fue tan venturoso. Hoy siempre vamos a estar mejor que mañana. Y eso es Esto muy plantea en el triste. kirchnerismo. Tipo, el libro que hace es ¿por qué el kirchnerismo es reaccionario? Claro. Plantea en el siglo, y me parece una síntesis maravillosa de Bueno. lo que somos. No vamos al pasado, por No, favor. no, No sí, vamos no. a discutir Pero por el acá pasado. está con el la- resultado de lo Hay que posibilidad de pasó. construir el futuro. Por supuesto. Yo creo que, a ver, más allá de que algunos estemos más de acuerdo o no con lo que pasó, creo que hay que pensar en que esto tiene que dejarnos un futuro, ¿no? No sé si va a estar mucho mejor, pero tenemos que pensar en que puede ser un cambio real. ¿Ustedes quién creen que, aparte de Milei, obviamente, fueron los ¿Puedo dar grandes? alguna Sí, opinión sí. al respecto? Ay, perdón. Antes de cerrar el tema Yo creo que lo primero que hay que decir, que sobrevoló acá la discusión que se abrió, es que este año se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida y que se acaba de celebrar una votación en la cual, más allá de los resultados, nos pueden gustar o no, Por supuesto. fueron elecciones absolutamente transparentes. En algún momento alguna de las partes quiso hacer sobrevolar el fantasma del fraude y sin embargo queda a la vista de que el sistema electoral argentino y la democracia entendida solamente en ese solo aspecto, en ese único aspecto, pues creo yo que la democracia es mucho más que eso, pero sin embargo si lo ceñimos ese único aspecto nos podemos quedar tranquilos que la democracia funcionó el domingo pasado. Así que para empezar esto, ¿no? Y decir que el juicio de las juntas, que Alfonsín, que sus 6 años de gobierno, etcétera, etcétera, fueron de alguna manera lo suficientemente fuertes, lo suficientemente estables como para permitirnos, ¿no? este despliegue con sub y baja. Por otro lado, y también en los marcos de la democracia, también a tu primera pregunta, Mabel, quería decir que a mí no me sorprendió. A mí no me sorprendió en absoluto la victoria de Milei. Tengo que decir que sí, quizá el número me pareció. Y la geografía, la cartografía del voto, sí. A ver, pensemos, es un país con 20 millones de pobres, es un país que tiene explotada la lógica de los partidos políticos por los motivos que ya se dieron. Es un país en el cual 6 de cada 10 niños no comen. Y no quiero saber cuáles van a ser los datos que publiquen en marzo acerca de la medición de la pobreza de ahora de diciembre, ¿no? Porque para mí, sospecho que con la inflación galopante que tenemos, los 20 millones de pobres van a quedar cortos. Y la que va a venir. Sí. Y la que va a venir cuando se empiecen a blanquear los números. Por eso, yo digo, entonces también apoyándome en esta certeza de los 40 años de democracia ininterrumpidos y del éxito electoral, esto es del buen funcionamiento de las elecciones, digo, Sergio Massa fue el mejor candidato que tuvo el peronismo, el kirchnerismo, no había otro, ni Guado, no había otro que pudiese hacer efectivamente la gesta que hizo Sergio Massa, que Furcio, que es llegar al balotaje, ¿sí? Un candidato del 170% de inflación, del 300% de inflación interanual, llegar al balotaje y sacar 40 puntos, No, es una gesta magia. heroica. Nada que decir. No le alcanzó. Cristian y Horacio creo que explicaron muy bien por qué. Ahora, ¿quién es Javier Milei? Un misterio. Yo no sé quién es Javier Milei, realmente. Estoy absolutamente convencida que no es ese personaje sacado. Tampoco estoy segura de que es lo contrario. No me parece un personaje, me parece un personaje
con ciertas cuestiones muy oscuras, como lo que se ha dicho de Villarruel. En efecto, están empezando a aparecer en los juzgados de lesa humanidad, por ejemplo, que aún hoy se siguen se sigue trabajando sobre esos casos. Han aparecido pedidos de informes acerca ya no de los victimarios, sino de las víctimas. Con esto que quiero decir, que lo que yo veo es que aquellos pactos que la sociedad democrática creía que estaban cerrados, Milei nos viene a mostrar que no estaban cerrados. Porque no es Milei o Villarruel únicamente los que no les hace ruido que el Tigre Acosta los apoye. Hay una sociedad a la cual no le importa poner su voto ahí, sabiendo que se están abriendo casos, que se están haciendo investigaciones, o sea, están pasando cosas. Y no hoy, hace un año. Pero la buena noticia de la democracia es que en 2 años volvemos a tener elecciones. Entonces, en 2 años se verá si vino efectivamente a suturar todos los problemas que dijo que venía a suturar con sus ideas libertarias, extrañas, poco originales, etcétera. Porque hay que decir que, y acá ya doy un dato de nerd, ¿no? El libertarismo que él reivindica es el libertarismo austríaco de previo a la Segunda Guerra Mundial. O sea, no está planteando nada nuevo. Es una teorización sobre un ideal económico, un ideal de país. El ordoliberalismo, al que él hace referencia. A mí se me parece más y por la gente que lo rodea, a cualquier conservador de las dictaduras que transitaron la Argentina de 1930. No es para tanto. Y fíjate que él ha puesto, el otro día habló mucho de Irlanda y su recuperación, y en realidad ojalá Argentina pudiera hacer una recuperación como esa. Sí, a ver, el exceso de Estado que nosotros hemos vivido no fue bueno para Argentina. No fue bueno. Y eso hay que terminarlo. Sí. El tema es que los extremos. Claro, el libre mercado tampoco te lleva a eso. Porque Sí. Ahora, si hablábamos recién de desarrollo productivo, y paramos todas las obras públicas. Sí, pero van a ser Sí, privadas. Está bien. Van a ser privadas que sean negocio, las que no sean negocio no van a ser privadas. Yo también quisiera decirles mi punto de vista. Yo creo que los miedos de Horacio son demasiado infundados. Yo no creo que haya una reivindicación de la dictadura. Hay un discurso para ganar, y vos sabés que cuando los gobernantes llegan al poder efectivamente, nunca sostienen absolutamente su discurso. Tampoco creo que Villarroel, yo no soy no soy de Milei ni mucho menos, pero tampoco creo que apoye la dictadura. Apoya, como dijo Constanza, los pactos no están cerrados, y muy mal el pacto del resultado de los años oscuros de acá podría estar cerrado cuando hay una parte de la sociedad a la que no se escuchó y únicamente se reivindicaron derechos humanos para los guerrilleros. Creo que hasta ahí llegó. Si después es otra cosa, ojalá me equivoque, porque yo tampoco lo vería con muy buen gusto, pero creo que hasta ahí llega. De cualquier manera, la opción que nos dieron para votar era terrible por donde se mirara. O sea, los ciudadanos comunes y que no compartimos vivir todo el tiempo mirando la política, nos pusieron en una disyuntiva imposible. Estabas entre Frankenstein y Drácula. Exactamente, pero a ver, con una diferencia. Si sos un poco proactivo, siempre tratás de ver si hay alguna oportunidad de cambio. En un lado era todo lo mismo y sabemos que no es bueno, y del otro lado tengo la esperanza, porque me gusta ser esperanzada, de que por ahí las cosas se acomoden. Yo no creo, como dijo alguno de ustedes, no me acuerdo quién, que se hace candidato exaltado, Milei. Es una pose para la campaña. Probablemente sea un tipo que va a escuchar, o más o menos como cualquier otro candidato. El otro día yo escuché a un psiquiatra y un analista, a Federico Andajasi, hablar de que nos habían puesto en la posición de elegir entre un psicópata y un psicótico, ¿no? El psicópata obviamente es Massa, el psicótico es Milei. La diferencia, yo como
tiendo más a las relaciones humanas que otra cosa, es que el psicótico tiene remedio, puede escuchar, puede de alguna manera pedir ayuda y aceptarla, mientras que el psicópata no, cuando se acerca a alguien es para conseguir algo y para seguir con la suya, no para otra cosa. Y eso, a mí me parece que ese es Sergio Massa. La verdad es ese. Ahora, lo último, lo que dijo Mabel de que no lo votó incluso la gente muy pobre, no creo que haya sido así. Los que son clientes siguen votando el peronismo y me parece lógico que así sea. Si yo dependiera en mi vida para darle de comer a mis hijos de un plan social, lo seguiría votando. En esta elección no dependía del plan social. Pero de alguna manera... Está descentralizado en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero de alguna manera es la continuidad, porque ¿qué es lo que te están diciendo todos? No, te lo van a sacar. En cambio, bueno, pero Milei dijo que no iba a sacar los planes sociales. Pero nadie, no voy a hacer una defensa. No le va a creer, Horacio. Dijo, no voy a sacar planes sociales. Exacto, porque en este contexto no se puede. Perfecto, pero vos te arriesgarías lógico a alguien igual, a ver si lo saca o no frente a una realidad conseguida. En general, no. En el mapa político decía provincia de Buenos Aires es el primer cordón el que ganó Massa. Sí. O sea, de esos 108 municipios que ganó Milei, el resto es primer cordón. Es La Matanza, sí. Loma de Zamora. Es que yo creo que ahí la gente ganó común, Massa, claro. pero tiene un impacto. La tercera pero, sección electoral. Tiene un impacto. Pero lo que pasa también es que, a ver, Milei no ganó solo. Si a Milei no se le hubiera arrimado todo el resto de la centro-derecha, tampoco ganaba. Ahí va la pregunta que venía de Mabel. Claro. ¿Quiénes son los grandes ganadores? Claro. Ahí va. Ay. Vamos, ampliemos, no Claro. solo. ¿Quiénes fueron? Milei, obviamente. ¿Qué otros fueron ganadores? Yo creo que, a ver, Macri pasó de la posibilidad de ser jubilado, si ganaba Massa, a ser el embajador itinerante y plenipotenciario con Milei. Creo que Macri ha ganado. Burrich, para mí, sigue dando esa fea sensación de ser empleada de Macri. Esa fea, porque ni siquiera le dejan que ocupe su propio lugar. Entonces, esa cosa me resulta fea a mí. Si no lo ganaba nadie. Milei hizo un gran reconocimiento hacia ella, Sí, especialmente. yo creo que sí. A ver. ¿Y qué otra cosa podría haber hecho? Yo creo Macri no militó a Burrich como militó a Milei. No. A ver, recuerden que Patricia le tuvo que decir a Macri, bajar los decibeles con Milei y apoyarme en la campaña. Sí. No nos olvidemos de eso. Sí. Bueno, ¿y Cristina cómo quedó? Así salimos de... Para mí, Sí. a ver, creo que todo ese grupo de jóvenes que iban a discutir la política argentina durante los próximos 20 años no cumplieron las expectativas. Los jóvenes no tan jóvenes Claro, ya, ¿no? Guado de Pedro. Ni son jóvenes ni son tan inteligentes. No sé, los de la Peusta Ross, el Cuervo Larroque, el hijo del abogado penalista, el aguarelista, no me acuerdo cómo se llama. Había una serie de jóvenes que venían manejando. Cabandi, Abar Medina. No cumplieron las expectativas. Cuando los pusieron a gestionar hicieron agua a todos. O sea, la Entonces, cámpora, hoy, digamos, la cámpora no hizo agua. El hijo de Cristina hizo agua. Sí, Kicillof es el único que más o menos respondió a sus expectativas y es el único que quedó. Es el nene mimado de ella. Pero esa segunda línea fracasó. Entonces el kirchnerismo hoy tiene un gran dilema. Que no tiene, pero le pasa a todos los líderes políticos, no tiene sucesión. Eso es lo que te iba a decir. Es la Los grandes sucesión, personalismos no no es tienen sucesión. herederos. Claro. Pasa siempre lo mismo, por eso digo que es cíclico. El gran problema es que al apoyarse todo el poder en una sola persona, no hay posible de desplegarse segundas líneas, como dice Horacio, porque no hay estructura partidaria, es netamente verticalista, o sea, de la cabeza para toda la base. Entonces, Sí, ese bueno, es un problema histórico. El peronismo. Y bueno, de ahí... Seguido por el kirchnerismo, el peronismo que viene desde el 40, no sé desde qué época o más, siempre fue vertical. Siempre fue vertical. Sí, tiene otra cosa que nosotros Cosa estamos que no soslayando. fue Porque no es un partido político. Nosotros estamos soslayando algo del peronismo. Vamos a hablar de historia. Vamos a hablar de historia. Claro, un poco de historia. El peronismo siempre tuvo a la educación como el primer punto de adoctrinamiento. Claro. Pero porque es un movimiento, no Y es la un docencia en la partido. provincia de Buenos Aires y en los 17 sindicatos que hay en la capital federal siguieron haciendo lo mismo. Siguieron adoctrinando a los chicos. Esa patología de querer manejar... No, es el fascismo, es fascismo. Yo prefiero decir a los no chicos tanto, a pensar... no, porque hay elecciones.
Bueno. No está cortado. no es menor. Que no ganemos es que la gente no nos cree, ¿no? Pero no que esté encerrado. Yo personalmente creo que todo esto es algo absolutamente abierto. Sí. Hoy no me parece que se pueda hacer. Sí, mi ley es claramente un ganador, pero no sé muy bien cómo queda acomodado Juntos por el Cambio. O más bien sí sé cómo queda desacomodado. Claro. No sé cómo sigue el radicalismo. También tiene ahora en marzo elige autoridades. En marzo elige autoridades. Entre Valdés y Valdés. Sí. O sea, ahí se juega. Jugando Cornejo también. Ahí se juegan un montón de cosas. Realmente no sé cómo va a quedar parado Massa, no sé cómo se reconstruye el kirchnerismo. A mí me parece que el problema, digamos ahora, si yo me tengo que poner a pensar acerca de estos jóvenes no tan jóvenes de la cámpora, es cuidado que no nos vuelvan a robar las banderas del progresismo. Totalmente. Y que se conviertan inmediatamente en la resistencia contra Milei, ¿no? Y por otro lado, volviendo al misterio de Milei, si no me equivoco, acaba de ofrecerle a Randazzo la presidencia de la Cámara. O sea, y sin embargo está Ramiro Marra en AFIP. O sea, no sabemos qué es Milei todavía. Es una caja de sorpresa. Hoy habló 8 minutos con el Papa. Después de todo lo que ha pasado. Representa el maligno de la tierra. 8 minutos, de los cuales 5 le explicó la del maligno. No, realmente me parece que hoy hacer... Se va a acomodar. Hoy hacer futurología es... El teorema de Baglini, Milei rompió todo. Sí. Yo creo que mañana se va a reunir Cristina con Villarroel. O sea, yo creo que igualmente no tenemos que perder el gran foco del problema de Argentina, que va más allá, porque no podemos cometer nosotros como analistas los errores que cometen los políticos. A mí me parece que el problema no es la figura que ocupe el sillón de Rivadavia. El problema es, sin lugar a dudas, los 20 millones de pobres, que el PBI, por ejemplo, se dice, no sé, está incomprobado, pero bueno, que 2,5% del PBI se gastó ahora en esta campaña. Ese tipo de cosas no pueden ocurrir en un país con la pobreza que nosotros tenemos. Realmente me parece que la austeridad tendría que ser, en efecto, una forma de vida de acá en adelante, no solo por una cuestión superficial, sino principalmente por una cuestión de ejemplaridad. No podemos seguir viviendo, porque hay gente que se muere de hambre. No podemos seguir viviendo con políticos ricos y media población pobre. Ese es el enorme problema. Esa es la enorme grieta. Después, desde mi punto de vista, es una cuestión metodológica. Porque también se trató de instalar en la campaña la discusión entre los progresistas y la ultraderecha. Yo no veo progresistas en el gobierno hace muchísimo tiempo. Y yo creo que en términos de progresismo se han interpretado barbaridades. Por eso, a mí me parece que el gobierno de Massa es la derecha, el gobierno de Milei es la derecha, y pero no ultras, no hay y veremos ultras qué ocurre, pero era otra vez Frankenstein contra Drácula. O sea, vamos a ver qué pasa, porque si tanto espanto hubo con Macri, que era una derecha muy razonable, vamos a ver qué pasa ahora cuando Milei empieza a sacar la derecha de es igual, no es ultraderecha. Hizo un discurso, si no en 2 años no hubiera llegado a donde llegaba. ¿Vos pensás que con un discurso lógico de persona coherente podría haber llegado a presidente en 2 años? Tiene que tirar un par de bombas. Una historia de mal actor. Se viste de Batman y con una motosierra, si le votamos a una persona así, ¿qué podemos esperar? Bueno, la última vez que estuvimos acá sentados los tres, yo pregunté, me acuerdo, ¿alguien sabe quién está financiando la campaña? Bueno, hoy tenemos el resultado. Bueno, ¿no? Macri estuvo detrás de Milei todo el tiempo. O esto que para mí no es pospaso. La campaña de Milei en gran parte la financió Massa. Según lo que dice Pañi, Massa financia a Milei la primera para sacarle poder a la Junta por el Cambio. Macri lo financia al final. Después descarta a Massa y se junta con Macri, que lo sigue financiando para ganarle a Massa. Pero por eso, entonces, en estas elecciones que tienen 3 pasos, que nosotros pasamos
del odio a la bronca, de la bronca al odio, etcétera, etcétera, en realidad lo podemos Eran poner también en negocios. los términos de quién estaba financiando a este personaje, sin lugar a dudas carismático, y que tiene este halo de misterio que lo sabe capitalizar. Yo hoy no sé decirte quién es Milei. Las primeras indicaciones que él dio de empezar a cerrar, privatizar, a mí me asustan un poco. O sea, creo que es el primer candidato en el que uno dice, por favor, que no cumpla lo que dijo en campaña, creo yo. Por eso ¿no? te invitaban a votar. Votalo porque no va a poder hacer todo lo que dijo. Es la primera vez que me pasó en 40 años de política Sí. que me digan Ahora votalo te voy- porque no va a poder hacer todo lo Te que, voy lo a que decir, prometió. lo primero que dijo fue de los medios estatales, ¿no? Que puede parecer una locura. Para mí es seguramente. una locura. Pero te voy a explicar por qué. recuerden que el macrismo quiso limpiar los medios estatales y lo hizo porque limpió bastante. Pero el volvieron. día que se fue, Pero volvieron. volvió todo. Sí. ¿Entendés? O sea que al final... A ver, el ¿cómo es tema el el tema de la TV pública y Radio Nacional no es que sean buenas o malas, es que llegan a todo el país. Es la forma de comunicación de muchísima gente que no tiene acceso ni siquiera a las radios locales. De esos que viven en el medio de la montaña, que no les llega nada, bueno, Radio Nacional y a Pobre TC les gente, llega. ¿no? Sí, sí. No, A- bueno, a- pero a entonces- los puesteros que están viviendo en las orillas de los ríos Mendoza, a los que están en las pero- estancias en el sur. Pero no habla de anularla, puede yo creo que- privatizarla y le puede seguir llegando a los puesteros. No, yo el creo problema que- es que a los ver, puesteros no escuchan solo propaganda oficial. A ver, Es que ese es el problema Claro. para mí. yo creo que hay que despartidizar la televisión Claro. pública. Y bueno, pero no eso, pero no es que Partido no entonces Social- te llegue. vuelvo Pero a yo no- Macri. Macri lo intentó y ¿qué pasó? No, Macri lo hizo. Lo hizo. ¿Y qué pasó? A ver, Al minuto Macri, que se fue, estaban el avanzando cupo de la ruta. Macri, ¿sacó a las madres de Plaza de Mayo? ¿Del aire de Canal 7? Tenía, sí. No la sacó. No, porque quiso ser, pero sí Pluralidad de limpió voces. en tela. Sí, y nada, muchos acá, lados. que No. tenés ñoqui contra ñoqui, re De cualquier ñoqui. manera, creo que el primer consejo que le puede haber dado Macri a Milei es no hagas la misma pavada, no iba a decir una mala palabra, que hice yo, nada de gradualismo Bueno, y lo nada de dijo no el otro día, y no hay nada gradualismo. y nada de no quejarte de lo que recibiste, porque Milei todo el tiempo habla de todo lo que porque el lo tema, Macri el tema que quiso cuando ser tan hablan de amplio que gradualismo resultó o que no después gradualismo, Hasta están Macri hablando dijo el de otro día que... el plato de comida de la gente en la mesa. Ese es el tema cuando discuten gradualismo o no gradualismo. Sí. Bueno, Es lindo pero discutirlo allá los arriba. partidos- El tema, cuando vos lo discutís, esa decisión que tomás está en el plato en la mesa. Perdóname, Sí. el peronismo o el kirchnerismo, que hace 20 años de que está en el poder y que habla todo el tiempo de los pobres, ¿alguna vez se preocupó por el plato de la gente? No, se preocupa Ah, de los jóvenes, entonces, los ¿de qué estamos hablando? Pero yo no Horacio? soy peronista. Es una fantasía. Pero ¿te yo da? no soy peronista. Bueno, pero lo que te O sea, quiero decir que estamos hablando de una fantasía. Parece como que, Sí. la Pero no. derecha es la que no se ocupa de la comida. Y el peronismo, que es el gran reivindicante de los Sí, pobres. pero en la práctica lo que quiere decir Horacio, que vos para Sí, recortar el claro. déficit fiscal, Ya lo sé. Tenés que un ver. 15 por Ya lo 15 sé. puntos, ¿qué Buscar área otro. vas a tocar? No, Claro. pero ¿Qué no área va- vas a tocar? No va a tocar. Pero vos a sabés ver, que, por ejemplo, No Porque va a eso tocar en en el corto ciudad, plazo, con ¿cuál la es el gobernabilidad presupuesto? que tiene. ¿Cuál es el presupuesto de salud en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? X cantidad de pesos, ¿no? ¿En qué se gasta el presupuesto de salud en la Ciudad de Buenos Aires? El 89% se gasta en sueldos. Lo mismo que en educación. Yo Mismo creo que que la no va a ser tan tonto de meterse con esos grandes temas al principio. En Chubut, Buscar el ¿sabés recorte que por el otro 70%, lado. 80% de la gente depende del Estado? Sí, en la mayoría de las Por provincias. eso, buscar el Bueno, recorte por otro lado. Les quiero hacer una pregunta que a mí me tiene intrigada. Ustedes Desvelada. que son tan sabiondos. más o Las menos, más o primeras menos. leyes, presupuesto. Por ejemplo, ¿cuándo entra el presupuesto? ¿Recién el 10? Debería haber entrado en septiembre, Claro, pero quedó respetando eso, que hay un cambio de presidente, calculo que van a llamar sesiones extraordinarias para el presupuesto. Porque Igual el eso es Congreso muy tiene una importante. oficina nacional del presupuesto, que es la que estudia el presupuesto, que siempre está en contra de los presupuestos que se aprueban. Porque es un presupuesto lógico de gastos. Que siempre está en contra. Vamos a ver ahora si la Oficina Nacional del Presupuesto es un presupuesto lógico con los recortes que quiere hacer Milei. Por eso, el presupuesto creo ahora que- lo va a retocar mi ley. Sí, Sí. en esto de hoy, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, ¿lo se lo puede vamos a dar retocar? a los empleados. Aerolíneas Argentinas tiene un déficit infernal, que no solo el déficit es por
el mal manejo o porque está subsidiada, sino porque sus empleados tienen ventajas comparativas con los empleados de otras aerolíneas. Entonces, si vos sacás esas ventajas que tienen los empleados con respecto a otras aerolíneas, si vos empezás a decir, bueno, en esto no podemos gastar, en esto... A ver, no me acuerdo cómo se llamaba la que puso Macri, que era la que a veces... esta mujer que después sí me acuerdo. Isabela... No me acuerdo, bueno, no importa. Bueno, hizo iba lo maravillas. mismo. ¿Cuánto hizo Macri para bajar el gobierno de él, para bajar el déficit y finalmente lo logró medianamente? Bueno, pero Mabel, yo no creo que todo lo que hizo Macri sea lo único que se podía hacer. Macri por pero algo digo no que fue lo elegido, intentó porque de alguna manera logró. Intentó cosas que muchas no le salieron. Vamos a ver, tengamos confianza a ver si a este le sale. Eso todos los países del Para mí, mundo... Tuvo dos errores, Macri. Júzguenme por la pobreza cero. Bueno, eso fue una La inflación es muy fácil de bajar. Bueno, pero tengamos esperanza. Tocando el tema de aerolíneas, él intentó, esta mujer, lo hizo medianamente, no lo logró totalmente. Tuvo una situación con los gremios terrible, lo han insultado de una forma denigrante, y además de eso, él hizo toda una política porque creó las otras yo que soy usuario, arregló todos los aeropuertos de todo el país. Bueno, hizo el de... Libre, cielos abiertos. Acá cerca, ¿cómo se llama? El de Palomar. ¿Y qué yo pasó? me tomaba el tren, bajaba en Palomar, subía al avión, o dejaba el auto en la puerta del Palomar, viajaba, volvía, agarraba el auto y me iba a mi casa. Bueno, ¿qué pasó? Eso se destruyó en 24 horas. Bueno, pero eso es un poco, me parece que eso es un poco lo que decía Cristian al comienzo y también Horacio. Hay que encontrar consensos partidarios acerca de qué país queremos. A mí, en lo personal, y conociendo muy poco de la historia de la aeronáutica en distintos países del mundo, me suena a que es lo menos importante si la aerolínea de banderas da ganancias o no da ganancias. No, es que no hay países que tengan ya aerolínea. Porque me parece, o porque directamente asumen que la aerolínea de banderas tiene pérdidas. Ahora, eso no puede estar acompañado por el cierre de las compañías, por la falta de competencia, etcétera, etcétera. A mí me parece... en lo personal, obviamente, no es un gasto para este momento. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, tampoco se le puede dar la llave a los empleados y arreglate. O sea, eso es una barbaridad que me suena más a provocación, no lo van a hacer. a provocación que a otra cosa. No va a pasar Bueno, pero sin embargo, yo estoy de acuerdo con ustedes en un punto, y esto lo quiero decir. Por un lado, yo no creo que se meta a fondo con educación, por ejemplo, que es el área que más conozco, básicamente porque no tiene ni idea de cómo funciona la educación. En primer lugar, ni su gente tampoco. Pero sí me parece que ya reducirla a secretaría, junto con salud, trabajo, y desarrollo social, que son los 4 grandes puntos sarmientinos, si vos querés, sobre los que se funda este país, a mí me parece que está hablando un montón. O sea, en el plano de lo simbólico, otra vez, yo no sé qué va a hacer este señor porque es un misterio, pero la primera enunciación, llamar a la educación capital humano, me parece que tiene una connotación tremenda con la que yo, por supuesto, no puedo acordar. Bueno, puede ser que también sea algo que, te molesta, es cierto. Recuerdo que Macri había sacado salud, le había pasado secretaría. Cuando volvió este gobierno, tenemos ministerio, vino la pandemia y vino el vacunatorio VIP. Por eso, y fue un desastre. O sea, yo no sé si esto de que sea ministerio o secretaría es tan importante como las funciones. Simbólicamente puede ser. Ni educación ni salud son facultades que las provincias delegaron al Poder Nacional. Son facultades propias de cada jurisdicción, la salud y por eso creo que él las aúna, porque él piensa que no es un problema nacional. Que como este país, si vos lees el eso el lo discurso, que dijo el otro día, lo deja la provincia. Si vos lees el discurso de Alem sobre la federalización de la ciudad de Buenos Aires, te vas a dar cuenta por qué Argentina es Argentina.
y por qué Argentina fue diseñada para ser pobre. Bueno, eso voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con el Congreso. Eso quería saber yo, ¿cómo queda el Congreso? La otra pregunta era que Milei dijo que quiere derogar la ley de alquileres, cosa que a mí me importa mucho la ley de alquileres, porque me parece que está haciendo un deterioro a la clase media terrible. Sí, pero ¿eso lo puede hacer en el Congreso? Pero, ¿O Mabel, lo tiene que hacer, o lo puede hacer por DNU? No. Porque antes los que eso DNU, me interesaría saber si tiene mayoría. ¿Cómo queda el Congreso? No, ¿Tiene no, mayoría? no tiene foro propio, no tiene. Porque si todo lo A que ver, quiere hacer... en diputados Juntos por Bueno, el después hay que Cambio, ver la más la negociación, Libertad pero- Avanza, tendrían 132 teóricos. Lo que pasa es que no sé si todos los de Ah, Juntos por el eso Cambio es lo van que a estamos acompañar. hablando. ¿Y por qué dicen que tiene minoría entonces? Si ahí podría Sí, porque tener... él solo tiene 38. Ah, bueno, pero se supone que si lo Sí. acompañaron en la elección, lo van a acompañar también en... No necesariamente. No, Y no eso- sabemos, porque de Juntos por el Cambio, Los bloques mucha gente parlamentarios del son muy PRO, distintos. ¿Por qué? Claro. En realidad, Juntos bloque- por el Cambio ahora va a quedar como un bloque, No. un interbloque. Juntos por el Cambio tiene muchos Partidos bloques políticos, e interbloques. Claro. Por eso, y ahora queda como un interbloque, todavía ya no es una fuerza. no es un partidaria. bloque, nunca va a ser un bloque. Va a ser un interbloque. Sí. Juntos por el Cambio fue un interbloque. ¿Dónde estaba? El radicalismo, Sí, estaba coalición cívica. La coalición cívica. Confianza pública, evolución Claro. radical. Sí, sí. Encuentro Federal. Encuentro Chicos, la Federal. hora. Hay un montón de partidos que componían ese interbloque. Siempre sucedió en la Cámara que cada bloque es independiente y conforma un interbloque. Que lo cual no quiere decir que voten igual tampoco. No, pero bueno, tiene más consenso, me parece, con ellos que Bueno, con Milei. podría derogarse. Ya me Yo están creo que, a ver, yo creo que la ley de alquileres hay que derogarla. No me arriesgo a decir qué es lo que hay que hacer. Hay que derogarla. No creo que el convenio entre las partes sea lo mejor. Y con la moneda, con cualquier moneda. Sí. Y ahora, mami. Bueno, pero volvemos al Código Civil, que es bastante más sabio que todas las leyes que se hicieron después. Me encantó que vinieran, hicimos encanta. una discusión que tendríamos que quedarnos un programa más, así que Pero bueno. veremos cómo seguimos. Bueno, pero Gracias. cuando llegue al poder Milei y saque las primeras medidas, que ahí a lo Ahí Ahí mejor en marzo más o parte- menos que... parte de la, Está bien. Porque parte aparte, del misterio se nos va a Hasta develar. el 2 de febrero no hay acto No va a pasar administrativo para nada, ejecución por eso. presupuestaria. Exacto, pero Claro. cuando empiece a lo mejor parte del misterio se nos devela Sí. y ahí Veremos. podemos hablar de nuevo. Bueno, Gracias por todo. me están por echar, Sí, así nos que están muchísimas gracias. A ustedes. Así que me tengo que despedir. Espero que les haya gustado nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, a nuestras auspiciantes, a nuestros colaboradores, a nuestra operadora y espero que podamos seguir haciendo muchos programas más. Recuerden que los programas los pueden ver todos en YouTube. Mujeres Innovadoras Argentinas. Muchísimas gracias, será hasta el próximo martes.